palabra de el incierto que genera las cifras presentadas por el tema del financiamiento para el gasto social que le corresponde al próximo año. Así, traducirlo un poco de lo numérico a lo práctico para entenderlo de la mejor manera. Vamos a ver, presidente. Y también tiene la palabra Anabel. Bueno, muchas gracias. Yo creo que pues de todo es conocido. Al 30 de septiembre, el señor ministro de Hacienda, por obligación o por constitución, establece que tiene que presentar el presupuesto general de la nación, que a toda base pues son los ingresos y egresos que debe de presupuestarse para el año 2021. Y en ese sentido pues fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, quien lo recibió y que posteriormente tendrá que bajar toda esta información y estudiarlo en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Un presupuesto que anda arriba de los 7.453.5 millones de dólares, que en la cual pues ya dentro de un espacio de tiempo, 2 meses, 15 días, tenemos la Asamblea Legislativa para poder aprobarlo, desaprobarlo o dejarlo en la comisión. En ese sentido nosotros creemos que es importante los ingresos y que establecen este presupuesto versus lo que va a gastar o las inversiones o los gastos corrientes que tiene el gobierno para poder hacerle frente a un año fiscal que se ve muy complicado a raíz de que este año base, que es 2020, ha tenido muy poca recaudación y que la mayoría que se ha tenido es a través de deuda. Pero lo importante aquí es hacerle un estudio, un análisis técnico que pues se va a combinar, porque también le hacen un análisis político por si conviene o no conviene, o si ese presupuesto va a mejorar algunos sectores o va a afectar a otros sectores. Todas estas aristas tenemos que verlo desde ese punto de vista, que al final pues va a necesitar un estudio muy técnico, muy minucioso para arribar a acuerdos. Estas cifras no llegan escritas en piedra, ¿no? Esto se puede cambiar siempre y cuando se justifique la forma en que la Asamblea y el Ejecutivo puedan llegar a acuerdos. A ver, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes desde la, digamos, desde la postura como fracción, Anabel? Bueno, en este caso decir de que pues tenemos ahorita un análisis muy preliminar, ¿verdad? Es un tema que recién ingresó la semana pasada y hay que decir que de manera oficial hasta este día ingresa en la agenda de la plenaria, ¿verdad? Justamente sí, al ver uno de manera rápida el presupuesto puede generarse algunas inquietudes que justamente habrá que responder, y yo creo que lo bueno es que se promueva una alta discusión del tema con una amplia consulta, y no solamente que se limite, por ejemplo, a los titulares de las instituciones, que ya es una práctica común, ¿verdad?, en la metodología del estudio del presupuesto, dado que es un proyecto de los principales, diría yo, para la población, pues para que la población sepa, se trata de la traducción en números de los programas o proyectos que cada una de las instituciones debe realizar a favor de la población. La población espera y tiene la expectativa que en un presupuesto general de la nación se incorporen aquellos elementos que den respuesta a las principales problemáticas que nos aquejan, y sobre todo en un contexto tan complejo como el que ahora vive el país, todavía pues en el marco de una pandemia, y por lo tanto, por eso justamente son las dudas que principalmente creo yo que han surgido alrededor de este presupuesto, que ya se decía acá por parte del diputado Vázquez, es de 7.453.4 millones, con un nivel de deuda, requerimiento de deuda para poder financiar esa brecha de más de 1.300 millones, ¿verdad? Para que también la población sepa, es como un presupuesto en una casa, ¿verdad?, que nosotros nos planteamos mes a mes o año a año, decir yo voy a recibir por mi salario tanto o a través de mis propios ingresos tanto, pero para hacer y cumplir mis responsabilidades o poder abarcar todos mis gastos, yo debo recurrir a deuda. Y es lo que vemos reflejado también a nivel del presupuesto general que ha sido presentado. Es un punto de mucha preocupación de los partidos y especialmente de ustedes. Eso percibo de las posturas que en su momento, cuando les consultan con relación al anteproyecto, es lo que expresan, Anabel. Es que hay una preocupación en el sentido de que podríamos estar frente a una sobreestimación, por ejemplo, de ingresos. Okay. ¿No hay equilibrio entre los ingresos y el gasto que en algún momento se plantea y el tema de deuda? En el caso del presupuesto y cómo ha sido presentado el proyecto, obviamente están obligados por ley a presentar un equilibrio, pero ¿qué pasa?
el ingreso yo lo proyecto de cara a lo que creo que voy a recibir el próximo año, ¿verdad? Es como alguien que dice, yo voy a emprender este negocio y creo que voy a tener tantos ingresos. Es una proyección y así manda la Constitución, pero que hay acá de un dato que por lo menos nos llama la atención a nosotros como grupo parlamentario, es que el crecimiento proyectado de ingresos, que yo creo que todos pues aspiramos a que la situación va a ir mejorando, eso es así. Sin embargo, cuando uno revisa un poco más a detalle cómo se proyecta el incremento en ingresos, ve que la mayor parte está cargada, por ejemplo, en un incremento proyectado de la recaudación del IVA, en un contexto en el que estamos, donde obviamente el consumo se ha disminuido porque la condición económica, la economía familiar ha sido golpeada por la pandemia. Uno se dice, ¿por qué está haciendo esa estimación el gobierno? ¿Sobre qué base está estimando? Por lo tanto, es bueno tener las respuestas, en este caso, por parte de Hacienda, porque cuando uno analiza también y se pone a pensar de dónde entonces va a salir ese incremento en lo que se proyecta recaudar de parte del IVA. ¿Será que va a un incremento al impuesto? ¿O es que realmente creen que va a haber un incremento en el consumo? Porque al final el IVA lo pagamos todos y todas, hasta por la más mínima compra que hacemos. Es el impuesto más democrático, le llaman algunos economistas, porque ahí nadie se salva, no todos lo pagamos. Y para nosotros sería uno de los más regresivos en el sentido de que obviamente no va, digamos, en una lógica de justicia tributaria. Pero bueno, son parte de los elementos que de manera rápida uno va viendo. En la discusión y por eso es que he querido de alguna manera tenerlos como antelación, Lupita. Bueno, mire, yo creo que este enfoque, bajo este análisis. Lo que vemos nosotros es que es un presupuesto que a la base tiene mejorar la parte social del gobierno, del Estado, de los salvadoreños, y sobre todo porque este presupuesto históricamente viene más cargado a respaldar, a mejorar las condiciones de educación, de salud y de seguridad, que son tres principales pilares para mejorar la economía, para mejorar las inversiones. Muchos sectores lo han visto con buenos ojos, pero también expresan su preocupación por los términos de cómo vas a elevar esa categoría de inversión que se ha tenido en el caso de educación, que tiene un porcentaje bien elevado, ¿no? Claro, según el documento. Lo que pasa es que siempre, los gobiernos deben de apostarle primero a la educación, la salud y la seguridad para poder tener un desarrollo económico. Entonces, este gobierno ha querido invertir o va a invertir en el próximo año de que mejorar las condiciones de educación, las condiciones de salud y la seguridad del pueblo salvadoreño. Por eso ahí va, dentro de este presupuesto, el 40.4 va destinado a esa área, que son alrededor de 3.000 millones de dólares. De los 7.000 que está presentando. Cuando vemos eso, creo que es importante apostarle desde el punto de vista social de quienes se requiere mejorarles las condiciones. Aquí por años se le ha negado y se ha dicho muchas veces que no se puede invertir en educación ni en salud porque no tenemos los suficientes recursos. Entonces, para eso hay que buscar entendimiento y se necesita una alta dosis de responsabilidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Nosotros esperamos que este presupuesto sea aprobado en estos 2 meses y medio que nos queda, hacerle un estudio pertinente y discutir los temas que de verdad necesita de la forma en que se va a financiar para ver esa brecha que se tiene, esa brecha fiscal, esa brecha que de impuestos o de ingresos que no lo puede tener el gobierno, lo va a recaudar. Ya sabe, una fuente de financiamiento, ya lo dijo el ministro, una fuente de financiamiento es perseguir la evasión y la ilusión que anda ahí que aparentemente se proyecta que unos 400 millones se puede rescatar. Y a propósito, hoy es jueves de evasión, vamos a explorar a ver cuántas empresas son las que faltan ahora, de porque evasión. eso es lo que se está haciendo. Esos son los que en el pasado nunca se pudo atacar y este gobierno lo está haciendo. Si nosotros vemos que requerimos mucha inversión en salud y educación, pero no tenemos todos los recursos, hay que buscar la alternativa. Y eso es lo que nosotros esperamos que se cumpla. Y no se está haciendo algo que se está persiguiendo porque se está inventando el gobierno. Son recursos que no llegaron al Estado, al gobierno central, y que tenemos que ver cómo se recupera para hacerle frente a esta falta de ingresos que pueda tener el gobierno. Una persecución que hoy se hace y que no se hacía en el pasado, Anabel, según lo que dice el presidente de la comisión. Me voy a hacer una pausa y regreso un poco para que sigamos en esta corriente
de análisis sobre el